En Voz Populi queremos analizar la encuesta del mes de noviembre realizada por parte de Amalgama Métrica para nuestro periódico y vamos a hacer este análisis con nuestro director, con Francisco Roser. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, Alberto, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver una encuesta que básicamente lo que confirma es las tendencias que ya hemos visto en estos últimos meses con nuestras encuestas, en las que vemos cómo sigue subiendo el Partido Popular, que se sitúa ya por encima de los 150 escaños, pero sobre todo vemos ese descenso en la izquierda con Sumar, que se estanca en los 27 escaños, y el PSOE, que sigue cayendo esta vez hasta los 113, sumarían 140 entre los dos. Sí, bueno, más que consolida, digamos que dispara algunas expectativas. En el caso del Partido Popular es clarísimo, porque con relación a las elecciones de hace 4 meses crece 14 escaños. Entonces, un salto muy importante que consolidaría una eventual mayoría absoluta junto a Vox. Pero efectivamente el desplome de la izquierda y singularmente del Partido Socialista y también de Sumar es muy apreciado. Esto quiere decir que todas las medidas, todas las concesiones que está haciendo Pedro Sánchez con los independentistas para haber llegado, para seguir en la Moncloa, pues le está pasando una alta factura, y se entiende también por qué Sánchez, negando su propio programa, en lugar de ir a unas nuevas elecciones para que resolvieran los propios electores, ha querido rehuir ese peligro, porque era evidente que esa factura le imposibilitaría seguir en la Moncloa. Un desgaste muy evidente lo vemos aquí, que seguramente explique un poco cómo dices que haya querido pactar a toda costa en lugar de optar por otra solución, y lo que vemos es en la derecha, efectivamente, esa subida del Partido Popular, 151 escaños, que sumaría mayoría absoluta 181 si contamos los 30 de Vox, que eso sí cae ligeramente. Todo esto en un contexto de movilización social que hemos visto en estas últimas semanas, grandes movilizaciones convocadas por el PP, frente a esas movilizaciones de Ferraz a las que se ha sumado casi todos los días Vox, pero que vemos que, en fin, parece que no le saca rédito tampoco el partido de Santiago Abascal. Bueno, hay que entender que si crece mucho el Partido Popular, moviéndose en el mismo campo, en el mismo espectro ideológico, lógicamente el principal afectado tiene que ser Vox. Pero hay que decir que en este caso le afecta relativamente poco, teniendo en cuenta que, insisto, que son 14 escaños los que crece el Partido Popular. Es decir, a pesar de ese crecimiento alto, su penalización con respecto a Vox son 3 escaños, más o menos, con lo cual afirmaría su situación actual. Eso me parece que es un elemento importante, porque normalmente son vasos comunicantes. Los electores que van al Partido Popular son a costa de Vox o viceversa, y aquí justo se quiebra esa afirmación, porque entre otras cosas el Partido Popular recibe un porcentaje apreciable de votantes socialistas y sobre todo de nuevos votantes. Eso es lo que explica precisamente que se produzca esa circunstancia que estoy subrayando, que el crecimiento importante, esos 14 escaños del PP, no suponga una merma muy grave al partido de Santiago Abascal. Y por hacerte una última pregunta todavía sobre este grafismo, si vemos los partidos nacionalistas o independentistas, vemos como en Cataluña Esquerra está por encima de Junts per Catalunya después de todas las negociaciones estas últimas semanas, pero también vemos cómo sigue Bildu por encima del PNV, algo muy significativo en el caso del País Vasco. En ese espectro prácticamente no se mueven no hay grandes oscilaciones. Es verdad que Bildu sigue por encima del PNV, sobre todo nos encontramos en vísperas de unas elecciones en el País Vasco que serán en la próxima primavera, y hoy hemos conocido, por ejemplo, que el Lehendakari Urkullu no se presenta a la reelección, lo cual abre unas posibilidades, evidentemente, para que Bildu le dé el sorpaso al PNV en la hegemonía como partido principal en el País Vasco. Y en Cataluña pues está la oscilación entre Esquerra y Junts, pero vamos, son oscilaciones poco importantes en la lucha por el liderazgo en el independentismo catalán. Ahora sí, Francisco, vamos a ver nuestro siguiente grafismo en el que vemos pues esas tendencias de las que hablamos, esos bloques de ganancias pérdidas de votos que son muy evidentes. Vemos los colores de Sumar, del PSOE y de Vox que caen con fuerza, especialmente el PSOE, que se deja más de medio millón de votantes, que se dice pronto, mientras que el PP gana prácticamente ese medio millón de votantes también a su vez. Sí, viendo los números se ve el salto tan importante, que el Partido Socialista pierda medio millón de votos, recibiendo algunos de Sumar,
porque es curioso, se produce una transferencia de votos de Sumar al Partido Socialista y están en la pérdida de 507.000, y sin embargo vemos como el Partido Popular adquiere ese medio millón de votos y que le permite dar ese salto, y que colocaría de celebrarse ahora mismo las elecciones, pues colocaría a Alberto Núñez Feijóo en la presidencia del gobierno con esos 151 escaños, más los apoyos de Vox y los que pueda utilizar pues alguna de las fuerzas minoritarias, tanto en Navarra como en Canarias o en otros lugares, ¿no? Bueno, ya sabes que en Voz Populi siempre nos gusta hacer alguna pregunta alternativa cuando realizamos estas encuestas. La vamos a ver en nuestro siguiente grafismo, porque en esta ocasión pues se nos ha ocurrido preguntar por la legislatura, por si la gente cree que se tendrá que disolver el Parlamento ante las exigencias de Junts, Esquerra, Bildu y PNV, o si se podrá aguantar estos 4 años. Y la verdad que, en fin, aquí digamos que prácticamente no empate, pero casi. Sí, pero yo creo que aquí cuenta más la expresión de un deseo, es decir, los que aspiran los distintos electores que puede ocurrir. Es verdad que el centro-derecha aspira a que la legislatura sea corta, mientras que tanto el Partido Socialista o Sumar aspiran que sea lo más larga posible. Pero claro, son factores que no pueden controlar ni los electores del centro-derecha ni los votantes de la actual mayoría de gobierno, por una razón fundamental, que lo que dure la legislatura va a depender de un señor que vive en Waterloo, en Bruselas, y es el que va a decidir, levantando su pulgar o bajándolo, cuál es el designio de la investidura. Por tanto, una investidura que va a depender de un señor, y sobre todo que va a depender también de muchas negociaciones en el que, como dijo precisamente Urkullu, al que nos referíamos hace un momento, va a necesitar los votos de todas las veces. Mantener esa ecuación va a ser muy difícil, entre otras cosas porque dentro de los distintos bloques, tanto el bloque del independentismo catalán, la pugna entre Esquerra y Junts por un lado, la pugna entre el PNV y Bildu por otro, y el factor Podemos, que quiere jugar su carta prácticamente como si fuera un grupo propio, fuera de Sumar, pues le va a añadir una inestabilidad añadida a la propia legislatura. Pero todo depende no de los deseos de los votantes, que se traducen en este resultado de nuestra encuesta, sino lo que decida el señor Puigdemont, el prófugo de la justicia, que ahora se le está rehabilitando por parte de Pedro Sánchez, ¿no? Y fíjate, hablas de ese deseo de los votantes, que yo creo que se ve en parte en nuestro último gráfico del día, que vamos a enseñar ahora, en el que vemos precisamente esta pregunta pues por tendencias políticas, ¿no? Si veíamos como el 50% cree que Sánchez no acabará la legislatura, aquí vemos ese no como se evidencia pues en el caso de los simpatizantes del Partido Popular y de Vox. Sí, bueno, en la izquierda se ve lo de virgencita, virgencita, que me quede como esté, que dura lo máximo posible, y especialmente acusado en los votantes de Sumar, que son los que más confían en que dure, y luego va bajando de nivel los demás fuerzas, y aquí es justo la expresión de lo contrario, que este tormento, este infierno que se nos sobreviene, pues que dure lo menos posible, y cuanto antes haya elecciones y se reconfigure el panorama político en España. Pues Francisco Rosell, director de Voz Populi, muchísimas gracias por el análisis. A ti, hasta ahora. Y ya lo saben, si quieren, tienen todos los datos de nuestra encuesta en nuestro periódico, y está todo disponible a través de nuestras redes sociales y en vozpopuli.com.